en lugar de inständig. Ajá. Estar ahí, ¿no? Mantenerse en el claro. La definición, digamos, de Inständigkeit, ¿no? Que da Heidegger es estar dentro estando fuera. O sea que, digamos, el Dasein es la esencia del Dasein. Dice, más originaria que la trascendencia es la instancia, en el sentido de que está en sí, estando fuera de sí. Sostenerse en el claro o estar en el claro. Inständig. Pavel, una pregunta. Este estar fuera de sí. Rebeca. Espera adelante y nos pusimos guarda expectante o guardar expectante. Pero eso es, no lo veo aquí. En parte. Y aparte eran dos. Profesora, Vanessa quiere participar con que el estar fuera de sí refiere como en ser y tiempo a ser proyecto yecto. ¿Una pregunta? Me lo puso como un comentario, no sé si es pregunta. Ok. Es pregunta. Dice que es pregunta. Pero ¿cómo lo pone? Patente. Offenbarca y te compromiso. Él pone patencia. ¿Patencia? No como este león apertura, esa apertura le pone patencia. Sí, pero manifestación puede ser manifestación, ¿no? Pero tú me podrías Quizás sería literal apertura. Está en cuatro. ¿Me vaya siguiendo? Donde dice ahí que la patencia, pero dice que es esa apertura. Y luego puede ser otro. Sí. ¿Eso dónde está? Ya está en el canónica. Pero ya sabes los comienzos, ¿no? Y lo ponen acá como que salva, y lo ponen como ajá. Está aquí al final de la página 12. Luego la que está terrible es la de ausencia de necesidad y él pone carencia de necesidades. Ajá. En esto donde dice 1, 2, 3, 4, no, porque carencia de necesidades. ¿No? Entonces pedimos que ausencia de necesidad. Esa es una expresión que también usaba Schelling. Not the Notlosigkeit.
en otro sentido. Todo se pone como defensa este no necesidad. Ajá. ¿No hicieron más? Luis se fue. Luis. Ah, los baffles. Era esto. Por los alrededores del chico. Sí, es vecindad. Vecindades están con eso. Lo sencillo lo pasa siempre. No. Lo que después en sí, en campal que después en sí, Descollar, como que descuelle se utiliza como para personas que se destacan, se descuellan, se alza, pero no para el ser no es decir descollar. Pero ve esto. ¿Ves? El misterioso del gran patrón. Ah, sí, mira. Ajá, o sea, esto era como. La versión canónica del texto. El misterio. Pusimos algo como el misterio de la inesencia. Algo así. Misterio de la inesencia. Es, ¿no? Bueno, aquí dice misterio de la inesencia. Y él pone el misterio del campar caos. Lilia. Ajá. Pues, Está muy raro, ¿no? Pero ¿por qué nos quieren confundir? Si de por sí vamos de caída con estas ayudas, bueno. Ajá. Ajá, entonces, bueno, el misterio de la inocencia. Ya lo vieron, ¿verdad? Ah, sí, el misterio de la inocencia. El Ajá. misterio de la inocencia. El misterio de la inocencia, no. El misterio del campar caótico. Ajá. Lo cual es está ahí. Y luego está el saber pensante. El saber pensante, sí. Es el saber, pone Saber meditar. el saber meditativo, ¿no? Ah, es la que dice. Devastación. Devastación. ¿Y él puso qué? Asolación. Asolación. Solar. Él pone, por devastación, él pone asolación. Ay, a ver. Ajá, entonces Este es es el mismo. devastación. Ajá. 31 canónico. Es el tercer párrafo después del 31. Devastación, ¿verdad? De certificación. Desertificación, la palabra, usted es desierto. Sí, desertificación es mejor. Es también Desertificación es mejor. para devastación o aniquilación carnívora. Ajá, ok. Pero bueno, también puede ser. Luego está Ambas son. La cantidad de temas va tocando el que campo. sintonístico. O sea, es un recorrido por el saludo, y la licencia de ser, la licencia, la tecnología. O sea, como que avienta una serie
de reflexiones, una reflexión muy global, diagnóstica, ¿no? Creo, del periodo que fue. Sí, 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 sí. Yo no había visto ninguno que trabajara tantos temas en tan poquitas páginas. Claro. Claro, todos los va como soltando, ¿no? Sí. Yo, lo poco que pude alcanzar en Está bien que pone como aquí no estoy en los sitios, ahora solo sintoniza el comienzo. Y al final no es más que la idea de una fundación, Ajá. o sea, más bien de una fundación posible, no da. Sí. Y eso es muy interesante. Pensar en lo que A ver, no es, pongan por ahí. No pasa nada. oigan, y luego, ¿cuál sigue? Pone sintoniza el comienzo y pone el. Bueno, hay una que dice sintoniza el comienzo y le ponen, dispone el inicio. ¿Cómo está en el original? Velo. Original está así. Jetzt, Einzig, la tradujo como solo sintoniza el comienzo. Nosotros ponemos dispone. Ay, no, 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 no. Es que hay una ambigüedad en la palabra stimmen, Ajá. ¿no? Que, por ejemplo, se dice, das stimmt, entonces como eso encaja, eso sí es cierto, eso concuerda, por eso. Pero claro, eso remite a la concordancia. Stimmt también pues es templa o estamos en la misma sintonía. Concordamos también es que hay la Stimme es la voz, también nuestra voz es el voto, la Stimmung es la atmósfera, ¿no? El ambiente. Y cuando se dice das stimmt, es como, sí, es verdad, eso sí. Entonces, aquí dice, Heimkunft, ¿no? El retorno al hogar. Es el futuro de nuestra esencia histórica. De nuestra esencia, bueno, es esencia, bueno. Sí, porque No, es esencia, sí. Ah, sí, es esencia. De nuestra esencia histórica. Aquí no determinan las metas. Jetzt stimmt einzig dispone, está bien, sí, dispone el inicio. Ajá. Y solo dispone el inicio. Aquí solo dispone el comienzo. Bueno. Ajá. Luego en la otra. Esta, ¿qué onda, Pablo? Sí. Aquí que. La Preisgabe. La tradujo como abandonarse el desabrigo de la verdad. Entonces, perdido el cuidado de la verdad. Preisgabe es como, por ejemplo, está die Preisgabe de ontologische Indifferenz. Es la deposición de la diferencia ontológica, se dice, ¿no? Preisgeben es como entregarse a algo, ya abandonarse o deponer algo. Gabe es dar, ¿no? Price, por ejemplo, Price es un premio, ¿no? que se da. Entonces es como pues ya dejar. Y en este contexto es como dejarse, podría ser en dejarse a la pérdida de resguardo de la verdad. Abandonarse, esto estás traduciendo todo esto. Abandonarse a la pérdida del cuidado de la verdad. Abandonarse. Bueno, claro, abandono es verlassen, sich verlassen, es un poco más fuerte lo de abandonar. Entregarse quizás sería. Entregarse a la pérdida del cuidado de la verdad. La entrega a la pérdida de resguardo de la verdad. Eso. Diría yo. Okay. Entregarse a la pérdida del resguardo de la verdad. Die Preisgabe es la entrega, es el sustantivo. Él traduce abandonarse al desabrigo de la verdad. Y aquí él dice es abandonarse a la. No, entregarse a la pérdida del resguardo. Entregarse a la pérdida del resguardo de la verdad. La entrega a la pérdida de resguardo. La entrega a la pérdida del resguardo de la verdad. ¿Eso está en la página qué?
Ah, sí, sí. 31. Ah, bueno, la 30, final de 31 canónico. 31 canónico. Es escolástica. Dice abandonarse el desapego de la verdad. Y ese que estamos cambiando. Luego sí. Lo ponemos por La entrega. entregarse a la pérdida del resguardo de la verdad. Él pone perplejidad, ¿no? Mm, Ratlosigkeit. Sí. sí, pone perfecto. Desconciertos. Desconcierto, Ah. perplejidad. Ich bin Patrick, estoy desconcertado. Ajá, GAT, ese consejo, ¿no? sí. Entonces, GAT, vamos, estoy sin consejo, como sin orientación, ¿no? Ujú. Luego 34 habla de sino que prepara el margen de espacio para que se irradie la claridad de Está la fatal esa traducción, ¿eh? ¿Esa en cuál es? 34 canales. El primer paso. Prepara, ¿no? Prepara el espacio de juego del claro del ser. Exacto, pero él prepara el margen de espacio para que se irradie la claridad de la diferencia del ser. Por margen ya perdimos espacio de juego. Todo eso está perfectamente mal. Entonces, eso No es mal, está. es pésimo. 34 canónico, primer párrafo. Último recto. Ajá. No sabía que estaba tan mal, pero sí son muchos errores. Son demasiados, Pavel. Ya te dije que debes mandar, tú se los mandas al de Trota. Te lo- Ajá. Que estamos revisando la traducción y que vemos todos estos errores. Ajá. Y Literalmente. se lo mando y que por favor los corrijan. Porque desorientan a las personas, nos sumen en la ratlosigkeit también. Ajá. No, eso no puede ser. Bueno, Y ya acabó. ¿el tú qué es? Es un beso. Esencia. Ajá, y Todo este párrafo que está aquí en la página 28 es realmente es penoso lo que se produce, ¿verdad? Miren, aquí dice, este no actuar no es un no hacer nada, sino que prepara el margen de espacio para que se irradie la claridad de la diferencia de ser. Ajá, pero en realidad es prepara el espacio de juego del claro del ser. Ajá. Él pone margen de espacio, imagínense. Intentaron también hacer eso con obra de Celan y no pudieron. No pudieron cambiar nada. Ya lo vieron, ¿verdad? Lo que está aquí. Está acá, amiga, en la 28. En la 34 canónico, justamente donde empieza ese 34 canónico, al final del párrafo. ¿Cuál otra vimos, amiga? de Besen Design. Un Besen. El campar caótico lo eliminan, ajá, porque aquí está otra vez. Empiezo a pensar en el caos, sí, o no sé. Exacto. Vecino Losigkeit. La 36, casi llega a la 37. Lo traduce como irreflexión y nosotros pusimos falta de meditación. Ajá. Ah, sí, falta de meditación. Luego, ¿cuál es la otra? Canónico 40, de Rüsterung. Luego, a ver, ¿tú cómo traduces Verdusterung? ¿Cómo lo traducen? Pero es hacer polvo, algo. Pues él pone en, ¿qué? Enlobreguecerse. Se hace lobre. Bueno, perdón. Perdiste es también como ensombrecimiento. Sí, pusimos nosotros. Eso. Ensombrecimiento. Ajá, porque enlobreguecerse como que no. Ajá, ¿ya lo vieron ese?
el obreguecerse tengo una duda. Un poco antes de esa, el en la página sombrecimiento. 38 tiene literalmente es un enunciado que dice la reilandera, acá está traducido, pero no sé, Ya te llegó. en la 38 No, canónica, no, hicimos el gran no, párrafo. eso, o La sea, es traducción. Ese fue el tema, está bien traducido. ¿O a qué se refería No, con no, reilandera? a ver, háblame del que yo Tienes compartí. una ruedita que gira con el viento. Y estos, que luego tienen un gallito, ¿no? Ah, ya. La ruedita de viento. No sé si Eso llama animales. que las hilanderas, esas que eran como, ¿qué se llaman? Las ruecas, ¿no? Como una rueca. Ah, ya. Esas máquinas Bueno, antiguas, ¿no? Que también. le daban con el pedal, giran la rueda. No sé si eso se llamaba también Bill Gates, Ok. pero me suena que es más bien. Sencillo, ahí vamos. ¿Se referiría a algo como, no sé, la Ya. cosa? El misterio de lo inesencial, que gira con el- de la inesencia. Voy a Es de la que decían a la rueca en español. Le puso, me pone el misterio del tú ya lo pusiste bien. Ajá. Oigan, otra cosa, incardinación. Él traduce su Gehörigkeit por incardinación. Ajá, y es pertenencia. O sea, cuando vean incardinación, ustedes piensan en pertenencia, su Gehörigkeit. Ajá. Luego, Aquí está lo del estado. Ya lo propongo. Sí, son estos Con esencia del reiletes. ser. Ah, un reilete. Ruedita de viento, estos lo del desconcierto ya lo hicimos, ¿no? que son estos que están arriba de las casitas y me marcan. No, el gran párrafo que Molinillo de viento, dice en España. El molino. Molinillo, claro. ¿Qué querrá decir Javier con eso entonces? bueno, hay un párrafo que es muy importante porque, Ah, que estaba. une todos los ensambles, ensamblarse, la ensambladura, o lo que tú quieras, que está y la instancia y todo eso. ¿Dónde está? ¿En qué página? Es en la Ah, en la página 36. 36. Entonces es un párrafo muy importante porque como que te dice qué es el pensar, ¿no? Entonces es el que está en el párrafo de la 49, canónica. Ujú. 38, 48, ¿no? 48. 48 canónica. Entonces allí sí, Sí, es muy importante. ese párrafo es bueno. No creo que, ¿verdad? Como que te reúne muchísimas cosas. Sí. Entonces, nosotros hicimos un intento de traducción, pero por supuesto, pues no va a ser como la de Pavel, ¿no? Pero nosotros, porque lo que él pone, solo gracias, fíjate, escucha, solo gracias al avenimiento se constituye en potestad todo cuanto el entramado dispone. ¿Te gusta? ¿La traducción te gusta? Bueno, advenimiento es un poco extraño. Solo gracias. Entramado, eso también es un poco extraño. Solo gracias. Está como el inicio. Sí. Alles Füges. Ah, no. Alles Fügen. No. Des Gefüges. No, mal, pésimo. Pésimo, pésimo, pésimo. Pésimo, Ujú. Ajá. pésimo. Y aquí todo el conjugar del ensamblaje. Ujú. Todo ensamblado. A ver, ¿cómo lo hicimos nosotros? Todo en Todo ensamblar del ensamblaje lleva la ensambladura desde la docilidad. Ah, ¿qué te parece? Está mejor la mía. Te viene solamente a partir de la disposición para Ya ve. la juntura. El ensamblar es algo más serio y al mismo tiempo más fácil que la servidumbre, porque acá dice él, el avenimiento es algo más serio y al mismo tiempo más fácil que el servicio. Ah, por servicio, sí. Trabajando. Qué raro. ¿Verdad que está rarísimo? Es docilidad. Dócil, exacto. Es docilidad. Ajá. Uno acaba leyendo Alberto Siria.
Exacto. Imágenes también Sí, darse como participar. el ensamblaje. Solamente aparte. También pusimos lo de que Bueno, ¿por qué no nos ayudas a traducir esto y nos dictas? De las disposiciones de la A ver, hay que hacer un dictado. Sí, sí. Todo disponer del ensamblaje. Todo disponer del ensamblaje. Ajá. De la página, estamos aquí, ¿eh? En la página 36. Súper rápido te digo, mira, vení, antes de que empiecen el dictado, podés comerte lo que Ellos ponen docilidad. Esta Ah, salsita. Fuchsamkeit. No, ahí dentro hay pollo y papa. No debe decir eso. Es que aquí dice, alles fügen des Gefüges wird nur, el verbo werden, wird nur aus der Fügsamkeit zum Zug. Podríamos decir, ¿no? Todo disponer del ensamblaje deviene solamente desde la docilidad para la juntura. Desde los los faltones sutiles. La lentitud portea, también ya está a unos minutitos de comenzar, así que vayan acercándose, vayan tomando su lugar. al nombre de las tierras, pues. Va a empezar Desde la docilidad por aquí. Juntura. Fug, por ejemplo, en el, ¿cómo se dice? Un barzón, ¿no? Aquí en el campo. Y el descubrimiento del mes fue darme cuenta que todos estos conceptos de ensamblaje son importantes para Heidegger desde su lectura del Anaximandro. O sea, porque él ahí descubre que lo que está hablando de Adiquea, y todo esto, es del encajamiento, de la inserción, lo que está desajustado, de la desajuste y del ajuste, ¿vale? ¿Sí? Entonces, cuando él está hablando de todos estos conceptos, está haciéndolo desde su lectura de Anaximandro, ¿sí? De Adiquea y de Dique como ajuste y desajuste. También de Platón, ¿no? La dikaiosine, la Ajá. virtud de la justicia, él lo traduce como Fügsamkeit. Siempre que aparece en en Parménides, también hay que siempre Fug es la juntura. Y en vez de traducir justicia, dice Fügsamkeit, disposición, ensamblarse. ¿Aquí ante eso? Sí. ¿Es eso lo que está Sí, aquí? sí, 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 sí. Sí, Fügsamkeit es todo lo que tiene que ver con dikaiosine, sí, lo justo, la justicia, ¿no? Claro, en Platón también es ontológico, ¿no? Lo que corresponde a cada cosa es la justicia. Entonces, pues, Heidegger le quita Pero también habla de un ajustarse, ¿no? y es el Hay un ajustarse. ajustamiento Ujú. de unas cosas con otras. ¿Podría decirse ¿Sí? que es como un orden de las cosas, un entramado entre las cosas? ¿O viene a otra con otra? Hay algo en eso, hay algo de eso. Sí, una articulación. Ajá. Articulación. Está la palabra fuga. Una fuga es una composición musical que tiene varias melodías. Entonces, el contrapunto, o sea, como que va una melodía y va otra, y esas se ensamblan. Una fuga es eso, es la polifonía, ¿no? Que hay varias contrapuntos y se ensamblan. Fuga y es la canción de Dique. De Dique, es difícil. Traducimos también. Muy importante. Bueno, es que todo ese párrafo, nosotros hicimos un intento de traducirlo Sí. porque había cosas, que, por ejemplo, aparece lo de la fervorosa estancia, que es la Inständigkeit, pero él traduce muchas cosas de manera rara, como por ejemplo, el avenimiento es un sufrimiento y nosotros lo cambiamos, ¿verdad? La docilidad, bueno, sí. La docilidad es un sufrimiento.
La docilidad es... Él pone avenimiento, nosotros ponemos docilidad. Ajá. El cual consiste en acatar la persistencia ante el ocultamiento, pero él traduce cosas como Perseverancia ante la ocultación. exacto. La perseverancia ante... Pero ¿sabes lo que él dice? Consiste en acatar la persistencia ante el encubrimiento. Este trabajo creo que es ¿Sí? Acatar. Ajá. Hácete saber. Y nosotros pusimos, sobre el significado de publicar. ¿cómo pusimos nosotros? El cual consiste en acatar la persistencia ante el ocultamiento, ¿no? Y luego está la inserción, padece la instancia en el más callado del ser, ¿no? Lo de acatar está bien porque Ajá. así dice Kant, el respeto ante la ley moral es la Achtung. Ajá. Bitte die Regeln achten, así como, por favor siga las reglas, atienda las reglas, respete las reglas. Ajá. Bueno, y ahora sí, pues esto es lo que pensamos a revisar, pero vamos a seguir revisando. Ajá. Este personaje no traduce lo de Muge, Fügung, todas esas palabras del fútbol. A ver, solo gracias al avenimiento se constituye en potestad todo cuanto el entramado dispone. Luego dice, el avenimiento es algo más serio y al mismo tiempo más fácil que el servicio. Avenimiento, como avenirse a hacer algo. Ya. Es docilidad. Avenimiento es Vanessa docilidad. comenta, dice servicio en las lecciones, ¿qué significa pensar junto con otros términos como usar? Y se está poniendo en juego notig, brauchen y brauch, en las traducciones que quedan juntas, lo necesario, el uso, el servicio. Un taller dando herramientas para autopublicarse. Y en ese taller tuve la... Bueno, pues eso fue lo que hicimos hasta ahora. Tomar una grabación de audio. Gran trabajo. Y esa grabación de audio, pues, mi único interés era como hacer un breve recorrido sobre lo que íbamos a aprender en el taller. Bueno, pues si quieren, para autopublicarse. ahora sí. Yo más que me urgía decirles esto, que era importante. Y a mí lo que me interesaba era... Por ejemplo, el condicionamiento, ¿tú cómo lo traduces? Él lo pone en Richtung. Literalmente, dirección. Por eso se llaman divagaciones, porque... Organización. Yo no tuve la intención... Bueno, claro, una Einrichtung también es una institución, una organización. Ni académico, sino... Cuando en Construir, Habitar, Pensar, ¿no? Heidegger dice que no va a atender al cuidado de lo que crece, sino al erigir de edificios. Es el Einrichten. Y aquí Eso puede resumir un poco al avanzado que también habla de ser Aquí dicen Richten. Bueno, es que aquí ellas habían traducido también al SARS. Es por Hagen. Sino que la divagación entendemos como una forma de pluralidad y en Das Ereignis, en los Beiträge y Das Ereignis, Das Hagen lo traduce como transelevarse. Pero Hagen es como la cima de una montaña, se eleva sobre el cielo. Pero en esos temas, o en esos como aplicaciones, hay algo que quieres decir, pero son derivaciones. Y te regresas al tema principal. Entonces, en este taller justo cuando estábamos aprendiendo constantemente había estas divagaciones que no eran el tema principal, pero que me nutrían mucho. Eran como las grietas que se iban a... Oigan, cosas que se notan que luego son de Das Ereignis, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cosa... se van extinguiendo todas las estrellas del cielo, van las estrellas apagadas, que serán los hombres de la metafísica.
Aparece en ese apartado de Dasein, de Das Ereignis, ¿no? Como en las partes finales, ¿no? Y luego esta cosa de Europa es no como Europa es la oficina de la devastación, Entonces, también aparece acá. lo que propongo en este libro es que es una Este, herramienta autodidacta para y entonces, como tú dices, Mario, es es como que aquí le van saliendo los motivos, ¿no? de su trabajo, aparecen en las obras publicadas, pero quienes quieren acercarse a ese mundo o quienes ya están ahí como y sueltos. quieren Y lo contrastar interesante también es como identificar experiencias, como, experiencias de como que aparecen también otras cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece todo este libro su dolor, ¿no? son bailados Por la situación que tiene en la universidad, ¿no? Así como está fuera de la universidad, de ¿qué más? podría decirse técnico. Sobre la política Pero todo universitaria, todo eso también, aquí aparece, aquí es cuando ya sale, ¿no? De la universidad, aquí aparece, ¿no? Son vicisitudes, son Abarcan de 42 a 46. Es el único cuaderno que Está muy fue grande, escribiendo ¿no? tan así, tan poco a poco. Sí. Interrumpió las reflexiones y luego tardó para hacer esto. A ver, ¿cómo es eso, Pavel? A ver, están estas anotaciones y luego están las reflexiones y luego, ¿qué más? O sea, ¿por qué anotaciones y luego reflexiones? Y todos son cuadernos negros. Bueno, las reflexiones terminaron en 1941. Estaba empezando a escribir el último cuaderno y ahí, ¡pum!, se interrumpe. También, después de Das Ereignis, Heidegger se espera, no hay tratados antihistóricos así tan seguidos como antes. Y luego en 1942, un año después de las reflexiones, empieza a escribir, pero ocasionalmente, las anotaciones, ¿no? O sea, esto que está, digamos, tan de vez en cuando, escrito tan de vez en cuando, coincide con que Heidegger deja de escribir tratados antihistóricos. O sea, aquí a la mitad están las sendas del comienzo, de Stege de Salpans, así solito. Conocemos algunos manuscritos preparatorios de eso por el tomo 33.1. Pero empieza a probar dos cosas. Uno, la escritura de diálogos en 44. Aquí. Sí, sí, ahí a la mitad, Heidegger de pronto empieza a probar otra forma de escritura, que son los diálogos. Escribe ya mucho menos los cuadernos negros. Bueno, los cuadernos negros toman en cuenta que son unas libretas donde él pasa en limpio las notas que hizo en el día, o notas que le parecen relevantes de las ocurrencias que va teniendo, y muchas pues las desecha y las tira. Entonces, aquí solamente ya están pasadas en limpio las que él selecciona. De, bueno, esto es importante, esto que pensé era importante. Entonces, Anotaciones 1, además estuvo perdida durante muchos años. Se lo había regalado Heidegger a Dori Vieta. Bueno, toda esa historia, pero recién, ya que estaban publicando los cuadernos negros, aprovechó el hijo para salir. Yo tengo ese cuaderno perdido, ¿cuánto me van a dar? Y ya así como, ay, bueno, es un negocio lo que usted está haciendo. Ya la editorial le compra el cuaderno y por eso sí incluyeron Anotaciones 1. Pero durante muchos años, esto lo publicaron en 2015, pero antes no se sabía el paradero del cuaderno. Y sí, justamente en esta época, Heidegger ya abandona el tratado ontohistórico. Piensen que los tratados ontohistóricos, todos ellos, son intentos de reescribir los Beiträge. Todos. Son intentos de reescritura de los Beiträge. Y también, entonces Heidegger empieza ahora con los diálogos y también empieza con esta escritura como en verso que le llama Gedächtnis. Esto es de 43. Los Gedächtnis más amplios se llaman Aus der Erfahrung des Denkens, desde la experiencia del pensar, se llama el manuscrito más grande
de estos Gedachtes. Entonces, escribe estos poemas pensantes o esto, lo que sea, ¿no? Lo que está publicado en español, Lo no. que está publicado como pensamientos poéticos en español, eso. Es pensamientos Eso, poéticos. pensamientos poéticos. Ajá. Gedachtes, así, literalmente Gedachtes sería pensados, pero juega con Gedicht, que es poesía, ¿no? Pensados, poetizados, condensados, que Dichten es condensar también. Entonces, eso pasa aquí, ¿no? Que hay menos cuadernos negros, bueno, menos escritura de cuadernos negros, cesan los tratados históricos, empiezan los diálogos y empiezan estos pensamientos poéticos, ¿no? Pero hay otro cuaderno negro aquí después de esto. Bueno, El de 51, ¿no? Que lo pedimos. no, por supuesto. Es decir, los cuadernos negros nunca cesan, pero específicamente en estos años, entre 42 y 46, escribe ya muy ocasionalmente. Ah, ok. Y le empieza, les pone otros nombres, solo anotaciones. Quítalo de reflexiones. Por algún motivo, las reflexiones se interrumpen y empiezan estas anotaciones, pero ya son muy ocasionales. En uno, ya a partir del 2 empiezan otra vez a hacer uno por año y uno por año, y se sigue. Así se sigue hasta 51. O sea, hace eso hasta 51 hay muchas anotaciones. Ya luego baja el ritmo otra vez. Está en Vigiliae Notturno, título en italiano. Pero escuchaba Vivaldi, Heidegger, ¿no? Entonces el Notturno pues es un concierto de noche. Pero de todas maneras sí, sí tienen cierta unidad de estilo y digamos, aunque es viejo, Heidegger escribe poco, pero sí hay una unidad de estilística, ¿no? En 1951, piensen ustedes que ahí termina como un primer ciclo muy productivo de Heidegger. O sea, aquí formula la cuaternidad, construir, habitar, pensar, Logos, Moira. Es un año de cierre, ¿no? Y Heidegger como que continúa con estos cuadernos negros que son las reflexiones diarias, pero en 47, recién, ya va a empezar otro tipo de cuadernos negros paralelos, que son los 4 cuadernos, que esos ya son mucho más estructurados, condensados. Y ahí esa es la primera formulación del pensamiento de la cuaternidad, una formulación unitaria, con todos estos conceptos de pérdida de resguardo, la cosa, el mundo, ¿no? Esos están en ese tipo de cuadernos negros, pero van a seguir estos cuadernos negros más diarios, digamos, más de anotaciones más dispersas, ya que uno las ve juntas. Y bueno, es una etapa de transición en Heidegger también, este periodo de 42 a 46, ¿no? Porque además de los estilos de escritura, Heidegger empieza aquí con un planteamiento topológico con la Gegend. O sea, cuando plantea a Leibniz como Gegend, eso es lo que también estuvimos trabajando en los diálogos del camino de campo. Ahí, digamos que empieza él a pensar la contrada, la región. La región, ¿no? Digámoslo así, el carácter de horizonte, ¿no? De horizonte de los horizontes, la mundanidad. Y ya también el concepto de obra, ¿no? Que implicaba un inicio, una puesta en obra que irrumpe, que se destaca, ¿no? Está asociada también a lo que tiene que ser la estructura de los Beiträge, o sea, de la obra ontohistórica. Entonces, se debilita, digamos, este motivo de la obra ontohistórica, donde está el inicio condensado, y se dice el diálogo, ¿no? Que se hace en respuesta. Este diálogo, además, está en una región. O sea, observen ustedes que, digámoslo así, por poner una metáfora mala, hay un modelo, digamos, horizontal de región frente a otro que es sagital o vertical, de la decisión se produce, el espacio de fuego en una obra. La descabellada respuesta.
Pero esa fue una- Digamos que sí se debilita este motivo de la obra y con ello también la empresa de escribir, de reescribir los Beiträge. Estaba dándole cuenta de Y lo que surge en su lugar, lo que va a surgir en su lugar, pero muy poco a poco, son los 4 cuadernos. Es un proyecto que Heidegger, muy paralelamente, dice que desde 38 tiene algunas anotaciones, o sea, paralelas a Vesinum, paralelas a, pero está concentrado en la obra autohistórica, pero ya justamente en 46-47, él, excluido de la universidad, ya plantea ese nuevo, un nuevo tipo de trabajo de manuscritos, donde mi respuesta fue es más parecido quizás a lo que hacía Sereignis en el capítulo este que iba a ser como una introducción, que se llama Die Wortschatz, ¿no? El tesoro de las palabras. El tesoro de las palabras, donde va asociando Eigen, Geeignet, Vereignung, todo esto. Heidegger lo empieza a hacer con Gegen, Gegnet, ¿no? Pero asociando varias otras, o sea, así ya un compuesto más complejo, donde está el olvido, está la pérdida de Vergessenheit, la Verwahrlosung, son todas maneras de desplegar la ley. Entonces, este es el marco común de ambos proyectos, el uno ontohistórico y el otro, digamos, cuaternario, paternal. Pero este modelo, digamos, ya regional, horizontal, comienza desde 44. O sea, comienza desde 44, que son estos años de Anmerkungen 1, ¿no? Entonces, Anmerkungen se extiende mucho. Y es una etapa de transición. Ya se diversifica mucho la escritura heideggeriana. Finalmente, ojo, en 47, ¿no? Ya la crítica de esto va a ser que todavía la historia del ser está pendiente por el final. No siempre el final, y el final es una manera de anunciar el comienzo, ¿no? Todo esto dice, no, dice, hay que abandonar a su suerte esta culminación del Gestell que puede autoeternizarse por siempre, ¿no? Es la voluntad de voluntad de voluntad y va a seguir y sigue. Entonces, dice, habla de Vorbeigang, bueno, ya el Vorbeigang antes era el del Dios en los Beiträge, el paso, las dicen ahí, ¿no? Pero es pasar de largo, ¿no? Pasar al lado, pasar por ahí. Es como pasar por ahí. Vorbeigen es pasar por ahí. Pues en medio del Gestell, digamos, pasando por ahí, dice a la entrada, entrar al mundo, ¿no? Entrar a la región, entrar al lugar. Entonces ya este pensamiento topológico, ¿no? Menos de la obra, de la decisión, del inicio, dice, es una... Porque claro, antes esa obra sí es un giro, ¿no? Es el giro de la esencia de la verdad de la esencia. Lo no iniciado, lo oculto, que ahí piensa la vuelta. Y Heidegger empieza a criticar ese motivo de la vuelta, porque dice la vuelta es como volver sobre lo mismo, y aquí se trata de entrar recién ahí donde estábamos, pero sin estar, sin atender, sin darnos cuenta, sin sostenernos en ello, ¿no? Entonces dice, en vez de Kege, de giro, hay que hablar del Einkehr. Literalmente es un giro de entrada, ¿no? entrar en el mundo, entrar en la región. Esto va a ir tomando más fuerza, y entonces ya en la crítica, en la autocrítica de 47, en 4 cuadernos, ya va a decir, bueno, eh, la, la historia del ser, ¿no? Puede ser simplemente la extensión infinita de la presencia, de la voluntad de voluntad, y no hay que estar pendiente de ver cuándo acaba eso y dónde acaba eso. Hay que abandonarle a su suerte. Ahí plantea eso. Hay que abandonarle a su suerte, dice, dar un paso atrás, ¿no? Dar un paso atrás, dice, al mundo, ¿no? Allí donde ya estamos, al habitar, ¿no? Y como siempre, Heidegger interpreta ambas cosas como maneras de moverse en la aletheia, en el desocultamiento, ¿no? Y en la aletheia. Y bueno, eso sí es un hilo conductor común, como claro del ocultamiento, ¿no? Por eso
en la autocrítica también va a decir, bueno, pero en los Baitrege encontré la estancia decisiva de mi pensar, el lugar de mi pensar. Esto lo va a recalcar aquí mucho en Antwerpen 2 también. Que esa localidad es el claro del ocultamiento. O sea, en esto sí se sigue, que es su traducción de Aletheia, ¿no? Su manera de entender la Aletheia, asumiendo la Aletheia, esto de ante el ocultamiento, eso va a continuar. Eso va a continuar. Sí, entonces, claro, Cuatro Cuadernos ya articula en paralelo varios motivos, o sea, porque está también lo del Keshik, lo del envío, ¿no? Y entonces en vez de decir, es que la historia igual depende de la historiografía y todo esto es simplemente la consecución, ¿no?, de la metafísica, y hay que abrirse al Keshik, al envío, ¿no? Y aquí se trata de darle un lugar a la recepción del Keshik. Entonces habla del envío del Shik, Lich, Keshiken, ¿no? Shiken. Lo de la fuga es continuar, esto de la fuga, del ensamble. Esto continúa la cree, ¿no? Que ya decía Vanessa, ¿no? Es necesario pensar y decir, dice aquí la usanza. Esto sí continúa. ¿La saga? No. La saga, claro, la saga, la saga, el cuento, mi saga. Hay muchos motivos, ¿no? Y ya se van articulando en paralelo. Y así son los cuatro cuadernos, ¿no? Que no tienen como un centro claro. Los Baitrege todos se orientan hacia el 242, hacia la fundación. Bueno, el salto fundador, ¿no? El salto fundador. Podemos decir que la principal diferencia es que, bueno, el hilo conductor va a ser la Aletheia, pero primero, bueno, en este momento va a estar pensado en la obra, o sea, en la consolidación de la obra, y ya luego va a haber un cambio, digamos así, al pensar topológico, al pensar del lugar, o sea, pero ya la Aletheia, pero en términos de lugares. Sí, sí. Que claro, la Aletheia sí era entendida como sitial, ¿no? Pero si se fijan, o sea, Gegendes es región, ¿no? Y aquí Istete es un sitial, así, unas ruinas, ¿no? Un sitio, una polis. Es un sitio que es en singular, claro. The Ort a la Orte, ¿no? La localidad de todas las localidades, el lugar de todos los lugares. Eso es la región como mundo, ¿no? Y ahí mundo ya deja de querer decir lo que el origen de la obra de arte, ¿no? Lo abierto que se sostiene en la tierra, y el mundo ya es, dice, es ya la superación del ser olvidado, ¿no? Por la metafísica, ¿no? El ser, si se supera como mundo, se parte como mundo en el juego infinito. Es el juego infinito de la relación, de comportarse unos a otros. Pero lo de la obra tiene mucha relevancia para entender la aspiración de Heidegger a una obra pensante. Una obra pensante, también recuerden cómo entiende la obra en el origen de la obra de arte, ¿no? Nos habla de la obra poética, y Heidegger siempre tiene como manuscritos sobre la escritura de los Beiträge y la obra autohistórica que están en su Ereignis Denken, que dicen cómo es la Erbauung, cómo es la construcción de la obra. Y siempre piensa este problema constructivo, que la construcción de los Beiträge tiene que ser el ensamblaje de la verdad del ser, pero tiene que estar entonces templados por esa calma, ese silencio, ¿no? Y eso es la ensambladura de la obra. Y los Beiträge no se logran como obra porque dicen, no pueden ensamblarse desde ahí. Es el proyecto pensante, ¿no? de la ensambladura. Y esa es la diferencia fuerte, es esto de que el final de la metafísica, y como que da paso al inicio, porque la obra tendría que ser Dasein o decisión, o sea, la obra era la decisión de la historia de la metafísica, de la historia del ser, y aquí se trata de un paso atrás, otra historia, y eso empieza a ganar más peso. Y con ello ya entender al Ereignis como mundo. Sí, es bastante complejo porque, como decía Mario, ¿no? Para tratar un fenómeno aquí del mundo contemporáneo se empieza a meter todos los problemas. A ver, y el Gestell aquí, ¿qué pasó? Y aquí con la fuga, y cómo se está alterando el inicio griego en cada acontecimiento técnico, político, ¿no?
¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es esto una realización de la metafísica? ¿O qué oportunidades hay de la fundación? ¿Cómo la fundación se retrae hacia lo posible, al porvenir, etcétera? Pues ese es el tono siempre de los cuadernos negros, ¿no? Bueno, todos estos cuadernos negros de antes de 47, pero lo que va a ocurrir también con eso es que ya Heidegger da un giro de decir, no, dejemos que que el Gestell se autoeternice, ¿no? Abandonémosle a su suerte. Y eso no lo encontramos. Que dejemos que se eternice la Gestalt. Eso lo dice en 47 en los 4 cuadernos. En 4 cuadernos. En 4 cuadernos. Pero ustedes ya pueden ver aquí, o sea, va a haber un cambio de estilo y de tono total, más fuerte de todos los cuadernos negros, justamente en las Anmerkungen 3. En las Anmerkungen 3, que son las de 1947. 46 es un año de despedido. Ahí es que sacan a Heidegger de la universidad. Pero también ahí escribe la carta sobre el humanismo. Es una especie de cierre de un horizonte entohistórico, ¿no? De un horizonte entohistórico para plantear al Ereignis, ¿no? Sí, hay un ajuste de cuentas, también hay un ejercicio de autocrítica, ¿no? O sea, piensen que el inicio del pensamiento histórico fue una autocrítica muy radical a hacer tiempo, ¿no? Y luego hay una autocrítica que también es muy radical al pensamiento histórico. Quizás no es tan... O sea, dice, todo es válido, pero para la historia de la metafísica. Dejémoslo allí. Pero ahí Heidegger va a empezar a hablar de los otros inicios. O sea, ya no es el único inicio griego. Sí. ¿De qué está queriendo decir? Con escatología del ser, lo que quiere decir es que el escatón, ¿no? Es lo último. Lo último es lo que sea... la escatología del ser sí es el problema del final del ser y el final de la historia de la metafísica. Eso, en la autocrítica de 47, Heidegger va a decir, la escatología del ser es la historia del ser. La historia del ser, en último término, es una escatología del ser. La escatología del ser, en ese sentido, es, digamos, el alfa y el omega de la historia de la metafísica. Es el inicio y el final de la historia de la metafísica. Es ver a la historia de la metafísica desde lo último, también desde ¿qué es lo último, no? O sea, lo último, aquí en este contexto, va a ser digamos, el resguardarse en sí, ¿no? de la lefe, ¿no? Como lo que guarda la verdad o el desocultamiento, dice, en favor del poder. En favor del poder de la presencia que se autoerige. Entonces, digamos así, la verdad última de la metafísica es ese no resguardo valga la redundancia, de lo resguardante en lo aclarado o en lo desocultado. Y ese retiro, ¿no? Olvido de sí, del ocultamiento en favor del poder de la presencia. Y el poder de la presencia es lo que va también a erigir el poder de la subjetividad, del antropologismo, de la voluntad de voluntad, de la técnica desencadenada. Entonces, la metafísica con el poder de la presencia. Esto es la verdad última de la metafísica. Entonces, la escatología ya empezaba en Heidegger, ¿no? Con los Beiträge, en la resonancia. Mira, porque pone. Con lo último, ¿no? Lo último es del último Dios, es lo que se ha sustraído al ¿no? A la incesante, una y otra vez, ¿no? Sin límite alguno de la metafísica. Primero pone, los 3 modos de la diferencia de ser se aviene a lo ente en cuanto tal y al modo como se retira el ser, ¿no? Dice, 1, la monadología,
energía ya, ergón y tecné, la filosofía del espíritu, la zoología de la voluntad y luego la escatología del ser. Claro, la escatología del ser sería la posibilidad última o crítica, ¿no? de la historia de la metafísica. Porque es el acabamiento o el final de la misma historia de la esencia. Entonces, la expresión Es el acabamiento de la presencia. sí, sí. De la historia, ¿no? O sea, el acabamiento de todo el recorrido histórico. Exactamente. Entonces, la escatología del ser tiene la ambigüedad de que, por un lado, implica este final, y por otro lado, es posible mirarla desde la perspectiva de cómo el poder de la presencia, ¿no? Se erigió, se decidió. Es decir, un pensar rememorante, un pensar retrospectivo, rememorante, puede ver, Como bueno, fue la fenomenología. Por lo general, las editoriales Como volver a ciertos sí, en esta, digamos, mirada rememorante, Heidegger vería esto que les digo, ¿no? ¿Qué es lo último en el poder de la presencia? Entonces, digamos que la escatología del ser, entre que forma parte de la metafísica y más bien es también la delimitación de la metafísica o occidente llega hasta aquí. Porque ya fue capaz de volver a ver, supongo. Sí, y solo se puede ver, esto también es decir, solo se puede ver desde, esto es lo que va a decir, ¿no? Desde el paso atrás, o sea, colocándose en la región o es la letra. Y eso ya es una señal de que ya se está acabando. Sí. También ustedes pueden ver, digamos, si la ley es un hilo conductor, este momento de la entrada, o sea, que entender que lo resguardante es la relación de todas las relaciones o el mundo o la región. Esta comprensión es una reapropiación, una radicalización del motivo del logos de Heráclito. Es lo que reúne y separa, se reúne en la diferencia. Entonces, la reescritura del logos en 44 va a derivar en esto. O sea, en 44 también son las lecciones de Heráclito y son lecciones dedicadas solo al logos, ¿no? Solo al logos. Entonces, es una reescritura del logos. Hemos visto que la Lethe ya, la Dike, sí continúa, ¿no? La Physis, por supuesto, ¿no? La Physis fue uno muy importante, ¿no? Desde 55, desde 35, perdón, ¿no? Y lo de logos va a llevar al mundo. Sí. Lo de logos va a llevar al mundo. Utilizamos para la manifestación, La reunión, lo usa Nick Design, y nosotros, Anaximandro, ¿cómo? En la sentencia de Anaximandro ya Heidegger mete ambas cosas, ¿no? Por un lado lo de la escatología, los límites. También él dice que la sentencia de Anaximandro, eso es la escatología del ser, ¿no? Eso es la escatología, porque el catazogreón, de acuerdo al orden, de acuerdo a la medida del tiempo, se da el inicio, el final, el perecer y el nacer. Estos momentos, este arco de la presencia, ¿no? Esto lo ve Anaximandro. Por eso él también entiende como escatología del ser, digamos, el pensamiento de Anaximandro. Aunque aquí está también el unos a otros se da, ¿no? Esa parte de la sentencia que luego se da unos a otros, esto ya es logos. Esto ya se desarrolla luego. Todo lo que necesitas. Pero sí, entonces, escatología del ser es el pensamiento de Anaximandro. El surgimiento del poder de la presencia. Lo destinal, ¿no? Es lo destinal como metafísica, el destino de Occidente. El destino de Occidente. El destino de la presencia. Es importante, además de tener Se separan, ¿no? Seguir pensando en una superación. Eso lleva. Digo, Heidegger siempre va a decir, bueno, por superación, yo no entiendo esto y lo otro, pero si es, a ver, esperémonos al final al acabamiento de la metafísica. Y ahí cuando se agote la técnica desencadenada, ¿no? Ahí está la oportunidad del otro comienzo, del otro inicio.
pirateado y que es el CS6, Sí, sí, sí. la suite CS6, es la última que se pudo piratear, porque pues sacaron unas más novedosas que Aquí, por ejemplo, habla de señas. ¿Cuál es de tu Pavel, En el 132 original, ¿no? Bueno, Dice, lo que vendrá, pero solo al cabo de un largo tiempo, el comienzo que cautivando nos expropia, dejándonos dispuestos para la desasida serenidad del liberado habitar la tierra, para que ella siendo tierra le abra al cielo su resguardo y para que a su vez desde el mundo que esencia como tal, la cosa y el destino, mientras aguardan al Dios, le construyan a la divinidad la fe de la nación. Pues miren, ya ahí está la cuaterna. paternidad, ¿no? Que ya es interesante, ya en los Baitrege, en la fundación ya hay una cruz donde está la tierra también, ¿eh? La tierra, el mundo, los divinos y los mortales, y aquí sí, la cuaterna es a donde se entra, ¿no? Pero antes como surge en la obra, ¿no? En la fundación, eso dice, olvídate de todo fundación y de todo abismo, eso es lo que está diciendo, de todo infundamento y de todo fundar. Y entra en el estar ahí con las cosas, entra en el habitar. Aprender a hablar. Antes, fíjense en el método, ¿no? Decía Heidegger en el discurso del rectorado, en los manuscritos del método antes de los Beiträge de 34, 35, el preguntar, dice, es un adelantarse, es un adelantarse al desocultamiento, ¿no? Ir adelante, ¿no? Ahí por eso, una superación de la metafísica, ¿no? Y luego ahí Heidegger, ¿no? Dice que más bien dice, hay que aprender a habitar en lo simple, ¿no? Que es en lo simple de la región, que es ahí donde ya estamos y no nos damos cuenta. Que todo eso está ahí, ¿no? Mira, es el habitar cerca. Pensar es el habitar cerca. La cercanía. La cercanía. Yo creo que es eso lo que te estás refiriendo, ¿no? Es eso, hay que estar. Pero claro, en la notación es uno, ¿no? Ya están las huellas. Tiene de gráfica, que es lo que hace Reven, ¿no? O sea, si le da ¿No? como transmitir la idea a una lógica observativa, tienes el chance de hacer o sea, porque yo no estoy preocupada por la fundación y por la decisión y por el obrar del inicio, o sea, ¿qué cambia de eso a una postura, digamos, un poco más, no sé si decir como pasiva o aceptar las cosas de la cercanía? O sea, ¿qué pasa? el volumen puede intervenir, depende de la escala en la que vas a estar moviendo tu producción. Pero yo sí les recomiendo que busquen una impresora que ya esté al 100% cambiada. Es difícil de decir, es difícil de que ya saber. haya forma de... Pero lo que sí va ocurriendo, lo vemos en los cuadernos negros y aquí en las anotaciones. Lo que sí vamos viendo es que es lo que dice este Mario, ¿no? Eso que parece pesimismo. O sea, las reflexiones se empiezan a cargar cada vez más de esto es lo último de lo último de lo último. Esta es ya la devastación más desencadenada, más extremada. Este problema del extremo. Heidegger lo empieza a ver en más fenómenos y así empieza a interpretar a Nietzsche, ¿no? a la voluntad. En la discusión empieza a concentrarse en el problema y llega un momento es que en realidad es una crisis interna del voluntarismo, del problema de la voluntad. O sea, porque en los Beiträge todavía hay Dasein es voluntad, Decisión. y voluntad también. Voluntad de verdad, es voluntad como resolución. Y claro, él sí dice
que el fundamento de la voluntad, o sea, es un dejar ser, es decir, hay que dejar ser al desocultamiento para orientarse y sostenerse ahí y querer, ¿no? Es que como que hay una cosa, que hay una voluntad que es voluntad verdadera. Bueno, es que Una voluntad que no es voluntad de voluntad. es que, claro, la única es el querer, el no querer. Eso. Es lo único. O sea, Heidegger llega a la idea de una transformación interna de la voluntad, pero que se depone como voluntad. O sea, fíjense cómo aquí en anotaciones uno dice, es que la voluntad es la Versperrung, es el obstaculizar, ¿no? Es lo que es esta rigidización del poder que quiere. Y digo, ya habían visto ustedes en la introducción a la metafísica todo el problema de la violencia, ¿no? Eso también, eso acaba pronto, ¿no? En 36 se diluye y cuando empieza la guerra, Heidegger empieza a criticar todo eso, a retroceder de todo esto. Y aquí vieron ustedes que en 42 dice, las guerras no deciden nada, el pólemos, ven ustedes, ¿no? El pólemos de Heráclito no es guerra, ni siquiera hay que entenderlo como lucha, ¿no? No así el discurso del rectorado, que no era guerra, que tampoco era guerra, pero lucha sí, lucha, voluntad. El discurso del rector dice, queremos o no queremos nuestra esencia, ¿no? La voluntad es Dasein. Y aquí el Dasein más es inaccesible con la voluntad. Entonces yo creo que lo que ocurre es que Heidegger se concentra en esta intensificación de la presencia como poder y como voluntad. Y ve que si él dice, extremémoslo y en el extremo está el final o el vacío. La pobreza. El vacío puede dar lugar a la pobreza. No, es decir, aquí ve que vamos a seguir en lo mismo. Él ve también en qué se está convirtiendo esta máquina de guerra de Europa, o sea, porque él creía que esto es como un tiempo de tránsito, que el nazismo, que la guerra, que todas estas formas están preparando el final de Occidente y que eso es la oportunidad de otro inicio, ¿no? Él cree que estamos en un tiempo de transición, pero lo que empieza a ver es que estamos en un tiempo de autoeternización del poder y de la violencia. Ese es el problema. Él ve que no, que esto se puede seguir y seguir y seguir. La voluntad puede seguir y seguir y seguir. Entonces, por eso ahí dice, ya esto de la superación, de lo más adelante, y lo más adelante está más atrás, ¿no? Entremos ya al habitar simple en las cosas, ¿no? Atendamos a lo que decían las palabras habituales, antiguas, ¿no? Porque buscar nuevas palabras, ¿no? Es algo que he pensado mucho, pero a ver, hay que escuchar el lenguaje habitual, empieza a recobrar los dialectos, ¿no? Bueno, el suyo y otros también, ¿no? El lenguaje dicho. Lenguaje dicho, ¿no? Y por eso siempre construir, habitar, pensar empieza a ver qué dicen las palabras antiguas, hay que volver a escuchar el lenguaje, la simplicidad de las cosas, estaba ahí y no la dejamos ser, ¿no? Empieza a cambiar, ¿no? Pero el problema, la crisis es que el extremamiento del extremamiento solo lleva a una eternización del poder. Y lo ven en la guerra, lo ven en todos lados. Sí, es muy interesante eso. Y cuando va viendo esto, ya deja de escribir los cuadernos. O sea, ahí se acaban las reflexiones, se cortan en los años más duros de la guerra. Y aquí también ya empiezan a ser graduales. Dice, ¿qué pasa? ¿No? Está con el desconcierto también porque le está tomando el pulso a la modernidad. Los cuadernos viejos son todo tomar el pulso. Cada día, cada año, en el periódico, en la guerra, en los acontecimientos, ¿no? Al acabamiento de la metafísica. Dice, bueno, ya tengo que dejar de hacer esto. Esto no se va a acabar. ¿No? Ya. No se va a acabar nunca. Entonces dice, no, hay que... Pero y también dice que es difícil, o sea, lo dice en el camino de diálogo del camino de campo. No se puede no querer. Incluso hay que querer el no querer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces ya empieza él a decir esto, no, quiero el no querer. Y bueno, empieza la serenidad, ¿no? La
otras figuras, ¿no? Antes, la Gelassenheit estaba en los Beiträge, pero la Gelassenheit, un Sturm, el impulso, ¿no? La tormenta. Y aquí dice, ¿no? Hay que entrar en consonancia, ¿no? Una Stimmung, ¿no? Incluso no es como... Con cómo vibran las cosas, ¿no? Con la calma de las cosas, con el silencio del mundo. Y ya empieza toda esta transformación. Te digo que el tipo que la llevo justamente tuve una bronca. Muy interesante. Y no fue una bronca, fue porque sus ataques de vida de una persona tienen tiempo de vida. Los militares están diciendo a Carlos que se preparen para el Armagedón, para el final de los tiempos. Y esa está... Estamos ya todo llegó al límite y parece que soy muy así con el modelo, lo subo. hacia dónde iba. Es práctico. O sea, es un modelo que para ese tipo de trabajo a mí me está funcionando. Digo, es una... Sí, Heidegger dice, hay que abandonarlo a su suerte. Hay que abandonar la metafísica a su suerte, al que se consuma se las playas. No... y entrar a habitar con los otros, a la cercanía con los otros y con las cosas. Y esa entrada al habitar, pues sí, no tiene que esperar ni al final de la metafísica, ni ella misma va a interrumpir la historia de la metafísica. Todas las impresoras tienen un dato que es el límite máximo de impresión mensual. Y esto está dado como un número. Es fascinante. Fascinante. No, es genial, fascinante. Te das cuenta que puede ser que una impresora te digan que el óptimo En el 41, ¿verdad? Está leyendo el Tao Te Ching. 42. Ahí tiene una pequeña lectura, pero incluso ven ustedes en lo que significa eso es el máximo. En los tratados anteriores dice, bueno, pero el budismo, piensa en el budismo que Schopenhauer leía. Dice, esto solo se usa para invertir en la metafísica, ir ahora a la ausencia y empieza ya una relectura y una traducción del Tao Te Ching en 46. O sea, en ese año es de crisis. Toman años de una transformación en la que Heidegger empieza a hablar de otros inicios. Yo trato de buscar como que las señas de esa lectura. Entonces, ese valor, bueno, yo sí he visto que sí sirve. Por ejemplo, en la posguerra habla de Lao Tse. En Anaximandros se le encontré, por ejemplo, cuando habla de ¿no? Pero después ahí ya no vi. Y va a estar haciendo tirajes de 100. No. Cada mes. No, Heidegger como que... A lo mejor en lo de las sendas del comienzo. Heidegger está trabajando en algo que... de lo que... las huellas, o sea, las huellas de esa traducción del Tao Te Ching, sí las empezamos a ver. Bueno, ya ahí va. En los 50, en cartas, hasta el diálogo con el japonés, y ahí es muy fuerte, ¿no? Es que él empieza a intentar traducirlo y dice, bueno, quiero entenderlo con un chino, ¿no? Y trabajarlo con un chino. Yo no hablo chino, quiero que él me explique cómo son las palabras en chino y que juntos hagamos una traducción. Y el chino lo ayuda, si se saben esa historia seguramente, ¿no? Pero ese trabajo se interrumpe. Pues ellos traducen, parece, unas 100, un poquito más. Avanzan, están, no sé, 2 meses y medio, 3 meses, se reúnen en la cabaña pero no terminan el Tao Te Ching. Y bueno, pues es este profesor chino el que ve, no, pues ya se me asoció este señor, mi carrera en Alemania peligra, no voy a tener trabajo, adiós. Y lo dejan. Yo tengo el artículo del chino. Qué bien. Pero todos nosotros estamos haciendo qué bien. ¿Y viste qué dice? Dice eso que ¿cómo se llama? Sí, como que de pronto ya se ve interrumpida la situación, ¿no?
pero El compa ya probó los modelos. pero pues, tú me preguntaste cosas más interesantes, como que el chino se sintió en peligro, ¿no? Seguir trabajando con Heidegger, como diciendo, ¿cómo yo voy a trabajar con este que tiene tan pésima fama, ¿no? ¿No? Sí, fue muy ambivalente porque en realidad el tipo se acercó a ayudar a Heidegger. Ahí en la fuente, ahí no está la Natalia, la tocayo. Siempre estábamos en ese lugar, pero es una fuentecita Y se lo encontró en el que está mercado. junto a la universidad, en el centro histórico. Y sales de la universidad y ahí se toma el tranvía. Y en esa fuentecita Heidegger salió después de un interrogatorio muy duro. En los interrogatorios se iba siempre manejando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿le vamos a quitar su biblioteca? ¿Le vamos a quitar el trabajo? ¿Lo vamos a encerrar? ¿O qué le vamos a hacer? Ay, no. Y no saben qué hacer. Pero finalmente le preguntan a Jaspers, ¿qué hacemos? ¿Usted es un filósofo? ¿Usted sabe quién es este señor? ¿Usted es un señor responsable? ¿Qué hacemos con Heidegger? Usted díganos. Y fíjense, Jaspers, que él le celebró el discurso del doctorado. O sea, Jaspers leyó, ponle usted, ¿no? Que lo pegné. Dice, mire, este es un pensador importante, hay que dejarlo trabajar. O sea, no le encarcelen, no le quiten la pena. Pero es una persona que tiene algo luciférico, demónico, en el sentido de una seducción intelectual, evidentemente, a los jóvenes. Exacto, a los jóvenes. Él tiene algo demónico. Claro, y en ese sentido es peligroso a lo que los pueda llevar, porque los puede decir, bueno, apoyen a Hitler, ¿no? Entonces, tiene algo luciférico, una fuerza de atracción luciférica seductora que es peligrosa. Entonces, lo que es justo para con Heidegger es que no pueda dar clase, sí quítenle eso, castiguen, pero que pueda investigar y estudiar porque es un pensador muy importante. Entonces, manténganle una pensión. Y hacen al pie de la letra lo que hizo Jaspers. Al pie de la letra. Pero en el proceso de interrogatorio, cuando, en esa época piensen ustedes, ¿no? Los profesores tienen sueldos altos y de eso viven sus hijos, su esposa, que ninguno de ellos trabaja. Son hogares que dependen del trabajo del Señor, ¿no? Entonces, pues les empiezan a asustar. Dicen, pues, ¿qué vamos a hacer? Si le quitan el trabajo, lo encarcelan y la señora ya está grande. Los hijos están perdidos en un campo de concentración en Rusia, ¿no? Entonces ahí Heidegger se derrumba. Ahí viene el colapso. Heidegger, siempre dicen, bueno, decía nuestro querido Luis Tamayo, que de ese derrumbamiento salió la Gelassenheit. Pero no es cierto, en 44 en el diálogo de Camino de Campo ya está ahí. Pero sí hay un cambio importante en todo caso. Y quien lo ayuda, lo encuentran ahí en un salón, loco, ya errático, Heidegger, perdido, ¿no? No dicen qué es lo que estaba haciendo, estaba ya como loco. Y este señor estaba formado, es un psiquiatra, era un profesor de... Quien lo encuentra, y él está formado en el análisis existencial, que fue, digamos, de Ludwig Binswanger, que era un discípulo de Freud, directo, ¿no? Que leyó a Heidegger y a Husserl y hizo una especie de psicoanálisis o análisis existencial. Se forman en eso. Entonces, este profesor psiquiatra era del análisis existencial. Entonces, ve a Heidegger en esas condiciones, dice, vamos a curarlo con su tecnoterapia existencialista psicológica en la clínica del doctor von Gebsatel, ¿no? Y lo lleva así, medio cargando, ¿no? Se lo lleva arriba a este lugar. Sí, Baden-Weiler, ahí hay unas aguas termales, es muy bonito, ¿no? Y están ahí 2 semanas, ¿no? Es como... luego la antipsiquiatría hizo cosas más radicales de tratamiento, ¿no? Estás loco. Bueno, yo también estoy loco. ¿Qué hacemos? ¿Qué ver? Hay una otra ya relación, ¿no? De coexistencia, ¿no? De decir esto de la locura es un mito, etc. Ellos ya sí planteaban, no, que convivan en una clínica,
Bueno, ya Natalia podría decir muchas más cosas de eso, ¿no? Yo realmente no sé bien, pero era un esquema de no encierro, ¿no? De no encierro, de no medicación psiquiátrica así violenta, ¿no? Quizás algo le daban, pero todo estaba centrado en una elaboración existencial. Y Heidegger pasa ahí 2 semanas en la clínica y después es que se conecta con Vince Banger y con los psiquiatras y empieza a dar luego más tarde unos seminarios con psiquiatras, psiquiatras del análisis existencial, que son los seminarios de Zolikon. Les empieza a explicar ser y tiempo y hace todo eso. Esta historia entonces termina en que Heidegger después de 2 semanas en la clínica decía, estoy curado, muchas gracias. Y pues sí, ya está él excluido de la universidad, pero vieron cómo al final de Almercon en estas que esta es la traición al pensar, ¿no? Lo vive con mucha amargura, ¿no? Ay, se Que lo excluyan de la universidad. Dice, esto quiere decir que el Estado está traicionando a sus pensadores, en fin, ¿no? Es muy amargo, pero ya termina esa amargura. Y en anotaciones 3 ya lo que vemos es el trinar del pájaro anuncia el otoño que ahora vendrá. Y empieza otro tono. En el 46 pasó esto. En 46 fue la crisis. Y fue a raíz de los interrogatorios que se fueron recrudeciendo las amenazas, posibilidades, ¿no? Fíjense, ya en este tono sereno, luego el Jaspers le escribe, ¿y cómo está usted? Tal. Y no, bien, ¿y qué está pensando? Bueno, el otro inicio vendrá, ¿no? Algún momento, ¿no? Le suelta. Y Jaspers le escribe, eso es peligroso, ¿a dónde lleva eso? ¿Cómo que lo explica? ¿Para dónde vamos? No se preocupe, son ensoñaciones, ¿no? O sea, son nada más ensoñaciones de un viejo. Pero claro, en los cuadernos negros pone a Jaspers verde, ¿no? O sea, verde, así ya la trae, ahí una y otra vez. Le toma la medida, ¿no? 74 años. Cuando Tiene esa cuando él tiene esa crisis, tiene 58. Tiene 58. Sí, porque él nace en 89, entonces en 46 tiene 57. Y ya, luego la universidad, ¿no? Que, digamos, estaba bajo una zona de ocupación francesa, pero la ocupación francesa, la autoridad militar dice, dejemos a la universidad que ella decida sola, con los que fueron perseguidos por el nazismo dentro de la universidad, que ellos hagan los juicios de desnazificación y de castigo. Y están ahí esos profesores, pero eran de química, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, Heidegger es un pensador importante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le hacemos, no? Por eso entran en esa situación de pedirle consejo a Jaspers. Y digamos, en un momento muy crítico, pero antes de que caiga en la noche de la locura, lo encuentra un chino, un profesor de sinología, muy joven, o sea, estaba doctorado, pero estaba buscando ahí, no estaba todavía habilitado, estaba buscando un puesto en Alemania, y lo ayuda, lo ve muy triste, ¿no? Y lo ayuda y le empieza a contar del taoísmo. Entonces ahí es que deciden irse, ahí Heidegger lo invita, vamos a traducir esto, ¿no? Y Heidegger empieza a abrirse ya ahí a otros inicios, al pensamiento de Oriente, y lo hace con un ejercicio de traducción, pero que queda trunco, porque pues este profesor cuenta que también se arrepiente luego. Dice, pues es que yo estaba muy joven y como Heidegger la estaban amenazando con encarcelarlo y con que pusiera la gran vergüenza. Si yo estaba, el único vínculo en Alemania que tenía era con él, ¿no? En Alemania todo es con carta de recomendación. ¿Quién te recomienda? Entonces, como si yo me asocio solamente a Heidegger, que era el único, pues lo hizo por compasión, ¿no? Y luego por un interés común. Pero este señor tampoco era un entregado al taoísmo ni nada. Entonces, pues ya, le va dando largas a Heidegger y lo deja sobre eso. Entonces, ahí había otra vía de pensamiento con el taoísmo.
como lo del Él siempre, cuando lo invitaron a México y él tenía muchas ganas de venir por el pasado principal. Había un amigo que le hacía viajes a Grecia, porque él decía, no, no me interesa viajar porque el turismo es horrible, ¿no? Pero el otro le decía, no, pero yo le hago un viaje interesante, va a ver, no sé qué. Siempre Derrida decía, no, pero Heidegger nunca se subió a un avión. Pero no, no es cierto, sí se subió a un avión ahí. En ese viaje va a Atenas y... Están las fotos de él en las ruinas con Y el libro de ese Aristóteles modelo viejo. Exacto. Exacto. En la Acrópolis y tomaron un crucero y todo. También me acuerdo que nos contabas que yo creo que como ha sido muy bueno, le gustaba mucho, le resultaba sorprendente que el artículo para la muerte fuera femenino, ¿no? Ah, sí, en español. En el 51 llegó un alumno peruano, Alberto Lee Carrillo, se llamaba, era un peruano pues de familia japonesa, como he dicho. Y entonces él le contaba, no, en español decimos la muerte. Y él empieza a escribir la muerte, es en español, ¿no? Así como luego dice Cata Creón. Heidegger habló español en su pensamiento esa vez. Pero claro, y Kesna luego también iba a la India y entonces Heidegger siempre está muy pendiente. ¿Y cómo es en la India? ¿Y qué pasa en la India? ¿Y qué pasa en México? Como que le interesaban estas dimensiones, porque hablaba de los inicios. Sí. Y quien fue muy importante ahí fue Eugen Fink. Porque Eugen Fink era el alumno importante, predilecto, ¿no? De Heidegger y de Husserl, y él hacía seminarios en la universidad, desarrollaba el pensamiento de la Lichtung, etc. Y sus alumnos más brillantes o más destacados los llevaba con Heidegger a la cabaña. Entonces Heidegger retomó allí en el retiro todavía la actividad de hacer seminarios, ¿no? Entonces ahí iban von Hermann, Bernard Casper, ¿no? Los maestros. Muchos con Fink. Eso le ayudó. Bueno, en fin. Anécdotas. Bueno, aquí hay comentarios. Uno es anterior a una cosa que estaba explicando, que habla del pasar de largo, que suena muy a Zaratustra de Nietzsche, aunque no sé muy bien cómo dice el alemán Nietzsche. Luego hablan de que, pero le fue fatal y Heidegger dijo que no le ayudó, que era un buen hombre, refiriéndose a Jaspers, pero que la terapia era una tontería. Y luego dice que fue en tren. No me refiero a Jaspers, me refiero al psiquiatra en los Alpes. Que no me refiero a Jaspers, sino al psiquiatra en los Alpes. En las Aufenthalte, el diario de viaje dice, exacto. El vuelo estuvo muy bien, fueron en tren a Stuttgart. ¿Stuttgart fueron en tren? Y de ahí tomaron el avión. Okay. Me encuentro en tren con su esposa, toman el avión y ahí llegaron. Y luego Jaspers no es el que lo ayuda. El que lo ayuda es un psiquiatra suizo, discípulo de Bismarck. Y lo lleva a la clínica de von Gebsatel. El que lo ayudó era un psicólogo. No, Jaspers fue el que le hizo la... Claro. Finalmente, la última es de Emiliano, que dice, por lo que sé, el tema de viaje también fue motivo de fricción con Junger, que curiosamente sí vino a México. Sí, él vino a México. Pero, también Heidegger lo que hizo fue que le mandó a la invitación a Gadamer. Están ahí en la correspondencia con Gadamer. Eduardo García Maínez, que era el director, yo creo que del instituto, le escribió a Heidegger, no quiere venir. Y Heidegger está en esa correspondencia con la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. En la correspondencia con Gadamer. Y Heidegger lo que hizo fue que reenvía la invitación a Gadamer. Así como, pues vaya usted a México. Y a Heidegger viejo, ¿no? Los años 60. ¿Sí? 6. Hubo varias invitaciones a México, pero esa fue una. Invitaron también en un congreso de filosofía al que sí vino Eugen Fink. Eugen Fink fue el que sí vino a México. ¿Con quién estuvo? Y ahí, yo supongo, pero aquí dio una conferencia, pero además cuando vino, la UNAM, esta mujer, yo creo, ¿cómo se llama? Sería Elsa Cecilia Frost, una que tradujo, creo, a la cantidad. No sé si fue ella, pero alguien en la UNAM y le tradujo
un texto que fue muy importante, que es el Oasis de la Felicidad, sobre el juego, que es un antecedente del juego como símbolo del mundo, que es su obra principal. Entonces aquí está el texto publicado en la UNAM de esa época, que se llama Oasis de la Felicidad, de Fink. Fink fue el que sí vino. ¿Cómo? Oasis de la Felicidad es un ensayo que... Sí, que cuando es un congreso de filosofía en México, y a ellos siempre los invitan, pero el que sí vino fue Fink, y cuando vino, la UNAM le hizo la traducción de este texto, El Oasis de la Felicidad. Y había una traductora que no sé si es esta Elsa Cecilia Frostberg, pero es una buena traducción. Pero eso, digamos, de esas invitaciones que les hacían a Gadamer, Heidegger y a Fink, fue Fink el que vino, y en eso terminó, en ese texto. Y es una traducción que es muy buena. También tradujeron otro textito de él muy chiquito que se llama La experiencia ontológica. Ese está de Fink. Pero esas traducciones que son tan antiguas son por esas visitas. Sí. Buenísimos esos textos. Oye, ¿vas a presentar el libro de Ricardo dentro de 20 días? Oigan, ese libro de Ricardo es el manual de Helmut Feta. Es un manual comprensivo de toda la obra de Heidegger. Es importantísimo. Y ya está en español, así que consigan. ¿Ya está en librería? Sí. La original se llamaba Grundrisse Heidegger, de Helmut Feta. Y Ricardo lo tradujo como Heidegger, horizontes y caminos, horizontes y propósitos de diálogo de Heidegger. ¿Cuándo va a ser vamos a hacer? Presentar el 20 de... ¿También? Yo le dije que... Tú le dijiste que no podías. Bueno. Le dije que no, ya de aquí a 20 días, ¿cómo si es una cosa de 600 páginas? Ahora ya lo van a hacer en abril. ¿Ahora cuándo van a hacer? El 26 de abril, o sea, la fecha que dijo al principio. Hay un poco más de tiempo. Anímate, amiga, vamos. Tengo que trabajar con Raúl. También habían invitado a esta Paulina Rivero, no sé si también dijo ella también que dijo, no. Nada más vamos a Pues estar ahí. que vayan ya. Tú. Estoy presionada. Yo también estoy presionada. Pues ya. Miren, eso ya, yo lo vi en el péndulo de ahí de División del Norte, se llama Nuevo León, se llama allá. ¿Y es con el fondo? El Fondo de Cultura. Sí. De hecho, estaba desde 2024, pero no sé por qué se tardaron en ir. Horizontes de Heidegger, una de Fettel, ¿no? Es el Grundrisse Heidegger de Helmut Feta, que es el manual de investigación. Del siglo XXI. Sí. Esta es la edición del fondo. El fondo, sí. También a ese le tenemos que corregir un poquito, mijo, ¿no crees? Claro, sí. Sí, la verdad, yo no sé. Sí, es que es muy difícil. Ricardo Horner. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que a ese señor también le puedes corregir. Que yo estoy diciendo que al señor ese también lo puedes corregir. Helmut. Helmut Feta. No, ese señor. Ay, no está perfecto, no está perfecto. Es un trabajo puntillosísimo de toda su vida. ¿Qué es lo que no te gustó ahí? O sea, fui a de cuenta donde estaba espacio-tiempo. Yo dije, ¿qué es esto? Cielo, bla, 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 tierra, bla, bla. O sea, como que no. Bueno, lo que pasa es que nada carnosito. ¿Cómo? No, pero los tratados históricos sí, y fue el único que, o sea, es que él lo que pone en las voces son citas. O sea, de ahí donde Heidegger dice, espacio-tiempo es, bla, 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 él pone esto. O sea, no es una interpretación, una exégesis, un desarrollo, pero es una cita textual de Heidegger, es una herramienta filológica de ver cómo Heidegger define eso. Es como una introducción para uno, pero ya que va a los textos donde definen
ese tema. Él no los explica, Eso es lo que pero te pone la cita. ¿Cómo? Eso. Ajá. Eso. Y Es donde están las... no se entiende y es muy oscuro, pero esa es la cita de Heidegger explicando qué es espacio-tiempo. Lo hizo así con cuidado, ¿no? No, es cosa seria. Hay que comprarlo, comentar una cita. Sí. Ahí tenemos que arreglar eso, tú y yo nos tenemos que poner en un Zoom, arreglar esa situación. ¿No? El lunes en la mañana tienes tiempecito antes de que llegue Pavel. ¿Lo hacemos? Lo hacemos en un Zoom. Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo ha estado, Pavel, lo de Libero? Ah, pues muy padre. ¿Cuántas gentes van? Vamos a un curso sobre, creo que se llama también así, ¿no? La mitad, crisis de la mitad. Está padre. Pues a Como 18 personas, sí. Eso sí, tienes que prepararte. Que uno prepara una clase y llegan y hay muchas preguntas para todos lados. Entonces hay como mucha inquietud, pero sí hay que ir aclarando varias cosas que les interesan. Está cargando. Nosotros Creo que aquí. Nosotros con nuestras cosas. Precisamente. bueno, pero no se puede equivocar, pues. O sea, como que el primero A ver, ahorita le mando correo a... Oigan, pero ahora, ¿qué va a pasar en nuestro seminario? ¿Qué podemos seguir? ¿Qué es lo que...? Porque mira, yo recuerdo que la vez pasada, cuando estuvimos trabajando el semestre pasado, lo del peligro ya no hicimos nada. O sea, dijimos que lo íbamos a leer, pero ya no lo trabajamos. Lo del peligro. Lo de la Quere también ya no lo trabajamos. Hay que aprovechar que sí están. ¿Esos pequeños son 47 también? No. 49, ¿no? Del 49. Pero sí, forman parte del pensamiento del 47. Eso pensaba. Sí, porque eso quedó pendiente. También íbamos a juntar en los proyectos, ¿no? Creo que Mario iba a... Oigan, tomen una foto, ¿no? Por si ya tomé una prueba de que existimos. Está grabándose. Ah, bueno. Entonces ya no. Todo. Ajá. Bueno, ¿y qué piensan de esto? Yo creo que eso es como para darnos una idea, bla, bla. Pero hay párrafos que de lo del peligro sería interesante volver porque se pone en juego con los salvos de tienen como gender. mucho vuelo, Entonces, ¿no? Hay que identificar la sangre. no me carga. Yo por lo pronto digo lo que yo quisiera Natalia en 3. Sí, No tienes tiempo, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. Tenemos el Pues Google del es el- papi. Ahorita minutos estamos a punto de iniciar la presentación de la representación. No vamos a pedir permiso. Este es un breviario de George Stein. ¿Qué decías? Es todo esto. Voy a ver si lo encuentro. ¿Y el seminario en la Ibero es para estudiantes o la Ibero? ¿O... Sí, sí. Pero bueno, ¿cómo que sí? Quería... Estudian filas también. Son personas. Sí, Los ayudantes de Heidegger. de posgrado. La tradujo Hornesser. Sí, pero ¿quién tiene licenciado? El fondo. Mira, aquí está todo el lenguaje, todo esto. De posgrados que no se O a lo mejor de que tenga humanidad. Que tenga que. Hay tiempo. Pero tiempo para qué. De humanidad. En el regreso al CCH.
Sí, tardaron un buen rato, ¿no? Sí, vi una foto que ya había torniquetes y reconocimiento facial. Mira, es esto más o menos. Como de la página 262 a 286. Sí, eso es. Y la doctora sigue ahí. No hubo cambios en dirección. De la A ver, ya acabas superior de la abril. Cuando la gente está más grande. Asignaron a la nueva directora de... O sea, ya están en los posgrados. Como que ahí. Vamos a leerlo todo. Por ahí, Por eso, que lo leamos todos. solo se hace un nombre de pila. Sin encargados. Moreno. A veces Sí, sí, sí. ¿Qué tal? no sé. No, es que Hablando. ahora empecé a ir a escalar a un lugar Ajá. para venir a este Ah, bueno. Aquí va para el de los viajes. y me dijo que era profesor Como de Chicago. Y en la librería de aquí hay un... Ajá. Bastante Eso. Leemos eso. Ajá, para Pensar cerrado. desde X problema. Y ahora X Primero en español. Oye, y leer el. Ajá. Se comprometen cada uno de ustedes a ser afectado por una parte de 262 a 286 y ¿cómo se llama? Y hablar de eso, ¿no? ¿No? 286. Van un poquito al original, ¿no? Le buscan. De la 262 a 286. ¿Cuándo nos veríamos otra vez? Y sería, ¿qué les parece si antes de Semana Santa? O sea, del sábado antes de Semana Santa. En 15 días. En 15 días. O sea, el 21. El sábado 21. Ah, no, 28, entonces. 28. Sería 28. sábado 28. Ajá, es 28. No, 21. No, 28. 28. Ah, sábado 28. 28 empieza así. Ah, o sea, el 29 es el domingo. No, en 15 días, pero ya el 28, ya la gente está en la playa. Bueno, la cuestión de habla sobre una lucha, una reflexión de la locura de Jalapa de la Paz. El 27. Yo no puedo. El viernes antes de salir de vacaciones nos vemos para ver eso. No, yo no puedo. Yo los viernes. ¿Por qué? ¿Dónde vas a ir? Es imposible. Porque un viernes es la cosa esta de las disputaciones intempestivas, es una reunión para plantear el siguiente ciclo. Y el otro viernes, bueno, sí es en la tarde. Ah, bueno. Tú te vas a ver en la tarde. Saludos. Están definiendo la hora. Yo supongo que sí, pero todavía no está tan claro. Pero y el otro viernes, esa es la primera reunión del proyecto, el PROINF, que aprobaron, que les comentaba. El viernes 27. Ah, O sea, no, el viernes 20 son las notificaciones y el 27 es lo del. Venimos a presentar Joaquín, para ir a la sala. Pero el es sábado. una respuesta colectiva, anónima, Sábado 21. Sobre un suceso ocurrido en Jalapa de la Cruz. Empieza vacaciones. Aquí en el sureste de México. Igual mucha banda tiene El sábado no. idea Preferiría el sábado. de cómo es la cruz, tiene como un contexto de cómo se vive la política, la violencia, la relación entre la cruz y en otros territorios, pero Bastante complicado la grabación, no sé cómo va a ser. un poco de todo, ¿no? ¿Repetimos la sede o buscamos otra? Habla sobre En la facultad de las mañanas el 15 de mayo, ¿no? hasta cierta hora. Hasta la... Protesto Veracruz en el 2004. No sé, a las 10. Llegar a las 10 y salir a las. Sí, está mejor eso.
subió al poder el priista Fidel Duarte. Sí, hay que ver si el sábado podemos acceder. Fidel Herrera. Bueno, la otra puede ser el Zoom. Personaje, pues, no pasó así desapercibido en la historia del pueblo venezolano. Ha tenido una estela de represión, de violencia, de muerte. En la máquina de escribir, ¿a qué nos confiamos? Es el banderazo de inicio para Y ahora. Pues tiene que ser. para la ocupación de los Zetas. Pero no sé si la coordinación de investigación ahí para va a evitar que tuvo mucha fuerza. Sábado 21. Y que El sábado 21 para controlar parte de la política y de todo el y que fue una parte fundamental que desarrolló la supuesta guerra contra las drogas. ¿Les parece? De Calderón. Es lo que se le dio en ese tiempo, O sea, las calles de Jalapa. Yo creo que ya lo voy a arreglar. Balaceras, Mejor nos demos toques de queda, mañana. Bueno, si les parece muy temprano, a las 11, que es Titán. Hubo una acción muy bastante terrible. ¿Para qué? Avanzar en el texto. Donde abarrotaron así como de cuerpo. El texto ya teníamos que entregarlo. El siguiente. Ya, o sea, el sábado de gloria lo usamos. Ya vimos, ya. También hubo canalazos en concentraciones públicas. No, este es sábado de gloria. ¿Verdad? Sí. Puede quedar también el sábado. Que fue bastante traumático ¿Sí? Entonces lo checamos después de vacaciones. Sí, ya, después de vacaciones. De personajes al poder. Yo 21 puedo. Sí, hay después a la hora. un progreso, A ver. un progreso del capitalismo, tienen un progreso en el Estado, en sus dinámicas, sí lo fortalecen. O sea, sí se crean nuevos empleos, no, pero pues todo es a partir de las dinámicas de operación del sistema, ¿no? Entonces, Todo el después sistema. de viene Duarte, ¿no? Que fue como que dijo solamente su empoderada, y él siguió todas sus habilidades, ¿no? Él fue continuó totalmente negado así total y pues bueno, para la movida de la lucha social más específico para el movimiento de la anarquista, Pero yo siento que tengo que volver a hacer. también fueron duros golpes, ¿no? En ese momento. Por ejemplo, algo que sucedió fue el caso de una ley Rubén. Bueno. Nos llevamos a conocer, a compartir esas de lucha. Oigan, pues yo me acuerdo que nosotros hablamos de que íbamos a escribir una cosa sobre